Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares, que hoy nos encontramos en este segundo momento para dar a conocer todos los contenidos referidos al segundo corte evaluativo en el 10º grado. Para ello, hoy comenzaremos con los factores que aumentan la velocidad de las reacciones químicas, donde estaríamos utilizando el libro de texto desde la página 76 hasta la página 90. Para ello comenzaremos con el siguiente material. Los factores que aumentan la velocidad de las reacciones químicas, como ustedes estudiaron en clases anteriores, son la concentración de las sustancias reaccionantes, la superficie de contacto, la temperatura y los catalizadores. Para ello nos vamos a estar refiriendo a las colisiones efectivas o choques efectivos, como los vimos en clases anteriores. La teoría de las colisiones. Las reacciones se producen cuando los choques entre las partículas que reaccionan son choques efectivos. Choques efectivos son aquellos que al producirse provocan la ruptura y formación de nuevos enlaces. La energía de activación es la energía mínima necesaria que deben tener las partículas para producir choques efectivos. Recuerden que todos estos choques efectivos son de las partículas reaccionantes para que a la vez que el factor intervenga, éste acelere o aumente la reacción, en este caso, la aceleración de estas reacciones. La reacción se produce, es decir, las partículas chocan con una energía mayor o igual que la energía de activación. En este caso, la orientación de las partículas es la adecuada, es decir, las partículas chocan a la vez que el indicador o el factor, disculpen, acelera este proceso, es decir, cualquiera de los cuatro hace la influencia en esta reacción. Primero, comenzaríamos con la influencia de la concentración. Recordando en las clases anteriores, como lo vieron, al aumentar la concentración, aumentarían la frecuencia de choques efectivos, por lo que aumenta el número de partículas por unidad de volumen y aumenta la velocidad de la reacción. Para ello, a continuación, observaríamos el siguiente video.
Después de observado este video, podemos llegar a la siguiente conclusión, que al aumentar la concentración, aumentarían los choques efectivos entre las partículas de las sustancias reaccionantes. Aumentaría la energía de activación, por lo que por estos choques aumentaría dicha velocidad de la reacción. Recordemos también, ahora que me llega a la mente decir las concentraciones, recordando los primeros de mayo. Recordando los primeros de mayo, ¿en qué sentido? En que cuando nos aglomeramos entre las personas es mayor el choque entre ellas, por eso el roce entre las personas es mayor a un día normal como el que estamos viviendo en nuestro país en la actualidad. Recordar ahora las aglomeraciones de personas en estos momentos no es viable para nuestra salud. Ahora, a continuación comenzaríamos con el segundo factor, que sería la influencia de la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumentaría los choques efectivos entre las partículas de las sustancias reaccionantes y aumentaría por igual la velocidad de dicha reacción. Ahora, a continuación, mostraremos el siguiente video. Para estudiar este efecto se utiliza la reacción redox entre el permanganato y el oxalato en medio ácido. En un vaso de precipitados pequeño se prepara una mezcla de reacción, añadiendo oxalato sódico y permanganato potásico. Se añade también a la mezcla de reacción unas gotas de ácido sulfúrico concentrado. Una vez preparada la mezcla de reacción, se reparte la misma en dos tubos de ensayo. Uno de los tubos de ensayo se introduce en un baño de agua caliente y el otro se deja reaccionar a temperatura ambiente. Pasados unos segundos, el tubo que se encuentra en el baño de agua empieza a perder el color debido a la transformación del permanganato en el catión manganeso 2, que es incoloro. Además, puede observarse en este tubo de ensayo el desprendimiento de dióxido de carbono gaseoso. Por otra parte, el tubo que se encuentra a temperatura ambiente sigue sin reaccionar, ya que la reacción es mucho más lenta en estas condiciones. Con estas experiencias se demuestra que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. Al aumentar la temperatura, ahora en conclusión, tenemos que llegar a la conclusión igual que si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética media de las partículas, por lo que aumentarían la probabilidad de choques efectivos entre las partículas de las sustancias reaccionantes, por lo que al final aumentaría la velocidad de la reacción. Es igual que dimos la referencia, al igual que la concentración, vimos las temperaturas y dimos este resumen terminal de cada uno de los factores que vimos a continuación. Continuaríamos con el factor superficie de contacto. Recordar que al aumentar la superficie de contacto aumentarían la probabilidad de choques efectivos o las colisiones efectivas entre las partículas de las sustancias reaccionantes, por lo que aumentaría la velocidad de esta reacción. Ejemplo de ello lo podemos tener en nuestros hogares. Cuando nos da un dolor de cabeza o nos da equidolor, nos tomamos la pastilla entera o nos tomamos la pastilla comprimida, es decir, triturada en polvo, y en este caso en polvo la reacción sería mucho más rápida. Para ello recordar que en la superficie de contacto es aclarar el mayor tamaño de la partícula o el menor tamaño de la partícula de la sustancia reaccionante. En este caso, a menor tamaño sería mucho mayor la velocidad de la reacción. Por lo tanto, de forma de resumen, podemos llevar que al aumentar la superficie de contacto entre las partículas de la sustancia reaccionante, aumentaría los choques efectivos entre las mismas y aumentaría la velocidad de la reacción. Ahora continuaríamos
con la influencia de los catalizadores. El catalizador cambia el mecanismo de reacción. Quiere decir que la energía de activación del nuevo mecanismo es menor. Cuando hablamos de la energía de activación que es menor, es que quiere decir que a menor energía de activación, cuando se introduce el catalizador, las partículas de la sustancia chocan a mayor velocidad o tienen mayor choques efectivos, por lo que esto transita y aumentaría la velocidad de la reacción en una reacción no catalizada, que sería mucho mayor esta energía de activación. Ahora, al aumentar todo esto, como dije al final, aumenta el número de partículas activadas y por lo tanto la probabilidad de choque son efectivos. Por lo tanto, aumentaría la velocidad de la reacción mayor que en una reacción no catalizada. Ahora, vamos a observar el siguiente gráfico que nos muestra un catalizador, es decir, la energía de activación en una reacción catalizada y en una no catalizada. Si observamos en el siguiente gráfico, la energía de activación de la reacción catalizada va a ser menor, por lo que esto provocaría el aumento de choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante a la no catalizada. Ahora, a continuación mostraríamos el siguiente video de este factor. Voy a utilizar agua oxigenada doméstica al 3%. Si os fijáis en la etiqueta pone 10 volúmenes. Esto quiere decir que por cada litro de agua oxigenada que se descompone se producen 10 litros de oxígeno. Observad cómo se desprenden burbujas. Se trata de oxígeno producido por la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. La plata actúa como catalizador, es decir, acelera la reacción de descomposición del agua oxigenada, pero no interviene como reactivo, no se consume. Por tanto, la reacción sería peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, más plata, para dar agua más oxígeno más plata. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con agua oxigenada concentrada, 110 volúmenes. Por eso llevo guantes y gafas de protección. Observad cómo ahora se desprende mucha más cantidad de oxígeno. Así que en esta reacción, ¿quiénes son los reactivos? El agua oxigenada. ¿Quiénes son los productos? El agua y el oxígeno. ¿Y quién es el catalizador? La plata. Recordad que la plata actúa como catalizador, es decir, acelera la reacción química. Y no es un reactivo en la reacción, es decir, no se consume. Ahora, continuaríamos con una demostración del siguiente ejercicio. Seleccione de las siguientes condiciones la que contribuye a aumentar la velocidad de la reacción química. Aquí le damos la siguiente reacción: el carbono en trozo reacciona con el agua gaseosa, se obtiene dióxido de carbono gaseoso y dihidrógeno. En esta reacción el recipiente se calienta. Vamos a estar abordando también y recordando, ya que estas clases nuestras son de sistematización de los contenidos para el segundo corte evaluativo, y estaríamos hablando del primer tema que dimos en la clase anterior. Vamos al primer inciso. Le dan dos argumentos, es decir, si se utiliza el carbono en polvo o se disminuye la temperatura. Aquí se ve claro, si se aumenta el carbono que está en trozo y se lleva al polvo, la superficie de contacto es mucho mayor que la que se encuentra en la reacción, que es en trozo, por lo que quedaría concreto. La reacción aumentaría cuando el carbono se queda en polvo, la superficie de esta aumenta, por lo que aumentarían los choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante y aumentaría la velocidad de la reacción. En el segundo dice si se disminuye la temperatura, este no. Recuerden que si se disminuye, los choques efectivos disminuyen y disminuye la velocidad de la reacción. Esa sería la justificación de la primera, que sería la que ustedes tendrían que marcar. El 1.2 dice, ¿qué factor se pone de manifiesto en esta reacción? Ya lo dije,
lo dice al principio cuando se habla de superficie de contacto en trozo, que se habla de carbono en la reacción, y en este caso te dan la utilidad de que el carbono estaría en polvo. Por eso sería la superficie de contacto. A continuación seguiremos con la representación del siguiente diagrama de energía total para esta reacción química, donde observamos la ecuación termoquímica que daría, recuerden que la energía total de los reaccionantes es mayor que la energía de los productos en esta reacción. Entonces, encima quedaría la energía de los reaccionantes y en la parte inferior quedaría la energía de los productos. En este caso quedaría el carbono en trozo reaccionando con el agua gaseosa, sería la energía de los reaccionantes, y el dióxido de carbono gaseoso más el hidrógeno gaseoso sería la energía de los productos. Ahí vemos el sentido de la reacción que va hacia abajo, porque recordando que el recipiente se calienta, aunque ya ustedes ven en la pantalla, la diapo está calculado, es porque también pueden calcularlo al final, dándole los valores de la energía de los reaccionantes y de la energía de los productos. En este caso, recordar también que hay dos sustancias simples y estas se harían cero, por lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Entonces, ya llegando al final, calculando el delta H, podemos decir ya y corroborar que el recipiente se calienta. ¿Por qué? Porque el delta H es menor que cero, es decir, menos 151,71 kilojoules. Ahora, de forma general, pudimos observar en este primer ejercicio que podemos vincular los factores de energía, los factores que aumentan la energía de las reacciones con otros objetivos. Al caso, resumiendo, todos los factores, al aumentar la energía de activación, al aumentar los choques efectivos, aumentarían la velocidad de las reacciones. Por lo que pasaríamos a un segundo ejemplo que ustedes tendrían en la siguiente diapo. El ejercicio de demostración siguiente. Analiza la información que brinda los esquemas siguientes y determina el proceso que ocurre a mayor velocidad. Tenemos tres reacciones. La primera, la reacción del ácido clorhídrico con el zinc en polvo y se obtiene cloruro de zinc más de hidrógeno. Recuerden que voy nombrando esta sustancia que también es un objetivo primordial en el caso del 11º grado, del 10º grado, disculpen. Ahora, la segunda es la misma y la tercera es la misma. ¿Qué cambiaría? Que el primero, el ácido clorhídrico está a 1 mol de concentración por litro a la menos 1, o mol litro a la menos 1, disculpen. Y el segundo igual, pero la tercera estaría a 2 mol litro a la menos 1. Quiere decir que la tercera tiene mayor concentración. Al igual, el zinc en uno se encuentra en polvo, en dos reacciones se encuentra en polvo y en una se encuentra en granalla. Y la temperatura en este caso también, que hay dos que están a 30 grados Celsius y hay una tercera que hay a 40 grados Celsius. Para resumir, hay tres factores que tenemos en presencia en estas tres. ¿Qué hay que hacer? Es buscar en cuál de las tres ocurre a mayor velocidad. En este caso, juntando los factores, en cuál aumenta o aumentaría los choques efectivos entre las partículas de las sustancias reaccionantes, nos daríamos cuenta cuál es la que ocurre a mayor velocidad. En este caso, viéndolo, sería en la C, ya que tiene mayor concentración, el zinc se mantiene en polvo y la temperatura
sería a 40 grados Celsius. En esta reacción, ya los choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante aumentarían, por lo que aumentaría la velocidad de esta reacción. A medida de resumen, concluiremos con los factores que aumentan la velocidad de las reacciones. Comenzaríamos por la superficie de contacto. Aumenta la superficie de contacto, aumenta las partículas de la sustancia, por lo que aumentaría la velocidad de las reacciones. En las concentraciones, aumenta la concentración de la sustancia reaccionante, por lo que aumenta la probabilidad de choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante por unidad de volumen, por lo que aumentaría la velocidad de la reacción. En la temperatura podemos decir que aumenta la velocidad de las partículas de la sustancia reaccionante, por lo que aumenta la energía cinética media de las partículas de la sustancia reaccionante, valga la redundancia, por lo que esta aumentaría la velocidad de las reacciones. Y en los catalizadores podemos concluir que al disminuir la energía de activación, aumentaría los choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante y aumentaría la velocidad de la reacción de una reacción catalizada a una no catalizada. De forma general, hemos visto los factores que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. En modo de conclusión, podemos terminar con la orientación del estudio independiente para nuestros educandos, donde queremos y necesitaremos el apoyo de nuestra familia. En el caso de ello, estudiarán los epígrafes 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del libro de texto desde la página 79 a la página 88. De ahí van a ver y van a resumir lo importante de estos factores, donde están explicados cada uno con su debido detalle. Ahora, también harían el ejercicio 5.7 y 5.8, página 81 del libro de texto. Aquí me voy a detener un rato para después caer en los otros portales donde pueden ir guiándose para también el estudio independiente. En el libro de texto, en la página 81, vamos a encontrar el ejercicio 5.7, donde dice: en cada par de reacciones representadas a continuación, la velocidad de la reacción es diferente. ¿Qué factor influye en cada caso? Le dan 4 ecuaciones de las reacciones y en cada uno le dan un factor, donde ustedes tienen que identificar el factor que ocurre en cada una de estas ecuaciones, donde se ve claro que en el primero está la granalla y el polvo, en el segundo están los 20 grados Celsius y los 400, en el tercero le hablan de 2 concentraciones, 10 a la menos 2 mol por litro a la menos 1, y la segunda 10 a la menos 6 mol por litro a la menos 1. Y en la tercera se le ve claro donde se introduce un catalizador. Ahí ustedes tienen que identificar en cuál de estas ecuaciones ocurre a mayor velocidad según el factor que tienen presente. También vamos a referirnos al portal Cubeduca, que lo encontraremos en la página web www.cubeduca.cu. Aquí encontraríamos ejercicios y los contenidos a trabajar en el 10º grado, por temática, donde ustedes podrían enfrentar a varios ejercicios con niveles de complejidad mucho mayor. También nos referimos al repasador virtual. Este repasador virtual es un profesor donde ustedes se tienen que suscribir a esta página para preguntar cualquier duda o cualquier situación que les surja en el momento, donde ustedes le preguntan al teleprofesor, al profesor, y el profesor le daría la respuesta de la duda. Sin más preámbulos, hasta aquí hemos terminado en el tema de la clase de hoy. Recordarle a la familia la higiene personal de en estos días, el lavado de las manos, el aseo personal, la poca salida de nuestras casas y la aglomeración de personas, evitar todo ese roce para evitar dicha epidemia. Muchas gracias por la atención prestada.